Gracias por estar ahí, amigos y amigas. Estamos, para los que se puedan incorporar en esta segunda parte del programa, estamos entrevistando a don Vicente Mujica Moreno, que es el presidente y portavoz del Foro Cívico Demócratas para el Cambio, que son los impulsores de esta posible, y ojalá vea la realidad, de esta posible reforma del sistema electoral canario, que como saben ustedes, y reitero lo que dije al principio del programa, es uno de los sistemas electorales más retrógrados, más injustos del mundo mundial. No que yo conozca, pocos sistemas electorales en el mundo hay donde la proporcionalidad, donde la igualdad de un voto, una persona a un voto sea tan descaradamente insolidaria e injusta como en este sistema electoral canario, que ellos desde hace ya varios años están tratando de que sensibilizar sobre todo a las fuerzas políticas del arco parlamentario canario para ver si podemos llegar algún día a que esto se reforme. Por lo tanto, es tan importante la labor que esta gente viene haciendo, y por eso yo sigo pidiendo el apoyo para los Demócratas para el Cambio, porque esa labor que están haciendo, callada, sigilosa, de entrar en esa comisión de estudios, de apoyar desde fuera con foros, debates y demás, vuelvo a repetir, si usted no la está apoyando, yo le pediría que la apoyara, porque ellos no quieren ningún tipo de beneficio para su ego personal, sino para que se mejore algo tan sustancial y fundamental en la vida de cualquier país democrático como es un buen sistema, un justo sistema electoral. Ustedes desde hace muchos años empezaron con manifestaciones en todas las islas. Eso fue un poco el germen de ustedes, ¿no, don Vicente? Concienciando a la gente. Bueno, hemos hecho... Nosotros empezamos... el foro se fundó en 2007. Ya cumplimos... Lleva 10 años. Además, en junio, cumplimos ahora 10 años. Este mes ya cumple 10 años. Justamente, sí, ahora me estoy dando cuenta. Sí, y bueno, felicidades por gracias, aniversario. Sí, 10 años, sí, ya son unos cuantos años sí. Para una cosa de este tipo. Y luego, primero fue ser conscientes de lo que pasaba, estudiar el sistema electoral, luego compararlo con los demás y darnos cuenta de lo que pasaba, ¿no? Después nos dedicamos a explicárselo a nuestros conciudadanos que no sabían. ¿Dónde estaban metidos? No sabían dónde estaban metidos, no lo sabían. Y eso lo hicimos con charlas, con muchísimas charlas en muchos sitios, con vídeos explicativos, con todo lo que podíamos nosotros ir produciendo para que la gente se concienciara y supiera exactamente qué hacía cuando iba a votar, ¿no? Porque, por cierto, como se vota en las elecciones autonómicas el mismo día en muchos sitios en España, la perspectiva que tenemos de la injusticia no la vemos. No la vemos. Pensamos que está pasando todo igual en toda España. Y resulta que y no es así. No. Para nada. Cada autonomía ha hecho su sistema electoral, que fue cuando comparamos con las 17 y nos dimos cuenta de lo extraordinario que era, en sentido negativo, nuestro sistema. Ninguno tenía esas barreras del 30% ni del 6%, ninguno, pero ni aquí ni fuera de aquí. O ninguno tenía el asunto de que un 17% de población tuviese la mitad del Parlamento y el 83% la mitad del Parlamento. A partir de ahí dijimos, esto tenemos que cambiarlo porque son derechos básicos democráticos. A ver, tenemos una llamada, perdón, don Vicente. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel Figueroa de Las Palmas de Gran Canaria. Haga su pregunta, si es tan amable, gracias. Mi pregunta, señor Vicente, es simple. Vamos a ver, señor Vicente, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo vamos a defender una autonomía canaria, unos estatutos canarios, cuando dentro de Gran Canaria, nuestras 7 islas, y con la graciosa 8, ojalá sea así, que no nos ponemos de acuerdo por los partidos nacionalistas, los partidos insularistas, lo que tenemos, ¿vale? Yo lo que quiero decir, ¿cómo es que la diferencia entre Gran Canaria, Tenerife, independientemente que me siento muy canario, muy patriota, hay una diferencia en diputados y en votos para un gomero que para un gran canario? ¿Dónde podríamos buscar la neutralidad del respeto a una mayoría que lo más que trabajamos, lo más que producimos, lo más que ingresamos, cuando se hacen los repartos somos los menos que recibimos y con los menos que colaboramos? Yo creo que esto es porque el sentir del canario que no lucha por su autonomía, y me siento muy identificado con Gran Canaria, me siento español, pero ante todo gran canario, y sobre todo canario. Defender los intereses del archipiélago canario tiene que ser primordial. No nos podemos convertir, como hoy en día estamos viendo a través de unos partidos independentistas catalanes,
en este aspecto. Quiere decir, España es única, pero los intereses de las autonomías tienen que ser iguales y tienen que repartirlos muy bien. Le hemos entendido, le van a contestar en antena. Gracias, caballero, muchas gracias. Gracias a usted, señor, por atenderme. Buenas noches. Bueno, precisamente de esto estamos hablando. O sea, tiene que haber un equilibrio entre la representación del conjunto de la comunidad autónoma, respetando a su vez a los territorios que tenemos la particularidad en Canarias de que es demasiado heterogéneo en cuanto a la población. Es decir, hay dos circunscripciones que son, o dos islas, que son La Gomera y El Hierro, muy escasamente pobladas, 3 medianamente pobladas, que podrían ser Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, y 2 fuertemente pobladas. Entonces, si la población fuese homogénea en las 7 islas, seguro que no tendríamos ningún problema. Claro. No estaríamos hablando de esto. Pero ocurre que es así. ¿Cómo hacer para que las dos cosas puedan casar? Pues no se puede seguir manteniendo el sistema en cuanto a la proporcionalidad del que estábamos hablando. La distancia del 83 al 17% hay que acercarla. Quizá siga habiendo todavía, como decíamos antes, un plus de representación para las circunscripciones que no sean Gran Canaria y Tenerife. Pero tiene que ser algo más equitativo, reducido, más justo, más reducido esas diferencias insalvables. Y también hay que tener en cuenta que no es porque nosotros lo planteemos así. La propia Constitución ya reconoce también que los territorios, cuando se habla de sistemas electorales, deben estar contemplados. O sea, es muy complicado en un territorio como nuestro, fragmentado, que son 7 u 8 islas, y además tan distintamente poblados, hacer un tipo de sistema electoral homogéneo, como se ha dicho, de lista única. Si tú haces una lista única, entonces pasaríamos al otro lado, y nos iríamos al otro lado contrario, ¿no? Las poblaciones con las circunscripciones poco pobladas se quedarían prácticamente sin representación, cero. No podrían conseguir ni siquiera un representante. Eso tampoco sería justo, claro. Entonces, claro, hay que combinar esas dos visiones, el conjunto y los territorios. Ustedes, desde Demócratas para el Cambio, ¿qué proponen? Con palabras lisas y llanas, explíquele usted a nuestra gente, a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando, ¿qué proponen ustedes como sistema más justo para reformar nuestro estatuto? Nuestra norma electoral, perdón. Bueno, a través del estatuto. ¿Qué proponen ustedes? No tengo inconveniente, si quieres, en decirles cuál fue la propuesta que llevamos al Parlamento, a la Comisión de Estudio. Vale. No hay problema. Pero que sepan que hay otras muchas fórmulas para hacerlo. Nosotros cuando hicimos la propuesta, casi fue por ir excluyendo otras posibilidades. O sea, estaba razonada. ¿Por qué hacerlo así y no hacerlo de otra manera? Y el espíritu era este que acabo de decir. Vamos a dar representación a los territorios y al mismo tiempo al conjunto. Nosotros planteamos un reparto de diputados, de 48 diputados, como se ha hecho hasta ahora, de los 60. Esos 48 vendrían a hacerse de la misma manera esos repartos, esos equilibrios, igual que hay actualmente. En este caso, en vez de ser 60, al ser 48 serían 12 Gran Canaria y Tenerife, 6 Fuerteventura, La Palma y Lanzarote, y 3 El Hierro y La Gomera. De manera que El Hierro incluso seguiría siendo respetado como está, La Gomera cedería un diputado y La Palma y Lanzarote 2 diputados y Fuerteventura 1. Gran Canaria y Tenerife también cederían diputados, 3 diputados cada uno. Cuando estoy hablando de ceder, ¿a quién ceden? ¿A qué se está refiriendo con ceder? Todos estos diputados que no se asignaran ahí, de 48 a 60 van 12, esos 12 diputados más otros 9 que todavía podríamos coger hasta 69, sin agotar los 70, serían 21. ¿Qué hacer con esos 21? Esos 21 vendrían a representar al conjunto. En la lista regional. De Canarias. No lo haríamos por una lista regional. Esta es la diferencia. ¿Cómo lo harían? Es complejo también de explicar. Bueno, ¿vale? tranquilo, explíquelo para que lo entienda nuestra gente. Lo voy a intentar explicar. ¿Cuál es la diferencia? No estamos, al exponer esto no estamos diciendo que la lista regional no sea una buena idea también,
pero nosotros preferimos esta por unos aspectos técnicos que vamos a explicar. Cuando uno hace una lista regional, implica crear una circunscripción regional. Me explico otra vez. El día que uno vaya a votar con ese sistema, no con el que nosotros estamos planteando, con el de la lista regional tan nombrada, significa que va a votar con 2 papeletas para esa elección. Antes votábamos con una, ¿no? La de la isla donde votásemos. Y luego habría que votar para la regional. Exacto. Habría que tener otra papeleta que votaríamos a los 15 o 20 diputados, los que de fueran, esa lista regional. De esa lista regional, en otra urna. Para las elecciones autonómicas habría 2 papeletas y 2 urnas. Correcto. No pasa nada, es una cosa que también... Se puede hacer. Se puede hacer, es más difícil, ahí sí que entra ya la reforma estatutaria, quizás no hacerlo en el Parlamento de Canarias podría generar dudas de si legalmente sería posible y habría que hacerlo por la reforma estatutaria. Es decir, tiene una serie de complejidades añadidas. La diferencia con nuestro sistema es que nosotros no necesitamos en nuestra propuesta crear otra lista aparte, ni otra papeleta, ni otra urna, ni por tanto recurrir a la reforma estatutaria, sino se puede hacer en el Parlamento de Canarias, porque las circunscripciones seguirían siendo las 7 islas, igual. Lo que haríamos es utilizar los restos de votos que no se usaron en el primer apartado para asignar los 48 diputados. Esto entiendo que es complejo de explicar, pero cuando hacemos el reparto de diputados, se hace con lo que se conoce, que llaman mucha gente ley DON, no es una ley, es una fórmula. Fórmula DON, en la que los diputados obtenidos por cada partido se colocan por orden. El partido A, 150.000, partido B, 100.000, partido C, 70.000, así. Se colocan en columnas. Y el que va obteniendo el mínimo va obteniendo escaños. Va obteniendo escaños. En la columna primera serían los votos totales, la columna segunda se divide por 2. La columna tercera por 3 y así sucesivamente. Sí, conozco el sistema. Hay una serie de divisiones. Entonces, esas divisiones... ¿Sabes? No sé si sabes que el sistema DON, que es un sistema más que una regla, prácticamente es desconocido incluso para en el arco universitario. O sea, prácticamente nadie sabe cómo funciona. Es curioso. Y por no conocerlo, no saben muy bien de qué estamos hablando. Aquí está el quid de la cuestión. Yo se los explico cuando les doy a mis alumnos clases de Derecho y de la Ciudadanía. Una de las cosas que les explico es el sistema DON. Para que sepan cómo se reparten los escaños, porque la gente dice, no tengo ni idea, no sé lo que pasa ahí. Pues bien, perdona. Nada, simplemente, como decíamos antes, primero tienes que cumplir la condición de las barreras, porque si no, no te pueden aplicar la fórmula DON. Claro. Vamos a suponer que lo has superado. Las barreras del 6% en la isla y el 30% autonómico. Exacto. Correcto. Que tenemos ahora. Exacto, que son las que ahora tenemos. Si ya has superado, entonces ya entras en la casilla primera. Ya entras en la división. Te van a contar los votos. La asignación de escaños. Exacto. Y los divides en la primera columna por 1, que son los votos obtenidos, por 2, por 3, por 4. Y entonces lo que ocurre es que esa división, al final, esos casilleros se dividen en unos números. Y tú tienes tus diputados. Vamos a suponer que estamos hablando de Gran Canaria o Tenerife. Serían 15 diputados actualmente. En nuestro sistema, 12 diputados. Cada isla mayor, grande. Cada isla de estas. La Palma y Fuerteventura y Lanzarote, 6. Las 6 casillas mayores, los 6 cocientes mayores de todas esas columnas, de todas esas divisiones, son los 6 diputados de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, o los 12 diputados de Tenerife y Gran Canaria. Bien, pues si uno se imagina esa columna en divisiones, cuando a un partido le toque, vamos a suponer que le han tocado 3 diputados en Gran Canaria, cuando ha llegado al tercero, el cuarto ya no le tocó, pero ahí hay una división, hay un casillero con unos votos. 25.000 de 100.000, pues me quedan 25.000. Eso es lo que se llama el resto. No sé si está siendo muy complejo, pero sí. Ese resto lo obtiene el partido en Gran Canaria, pero lo obtiene también en Tenerife, en el Hierro, a todos los partidos al final, en el último diputado que obtuvo, le sobraron unos votos. Pues esos son los restos. Nosotros proponemos el colegio de restos, no la lista autonómica. Y en esos restos sumados vuelve a producirse otra cifra. Si al principio el partido A partía con 170.000, al final se queda con 50.000 de restos. Coge restos de todas las islas
y vuelve a sumar 50.000. Y lo mismo el partido B, que cogerá 45.000 y el C 30.000, así. Con esos restos se vuelve a hacer la división que habíamos hecho antes. Y esta vez para 21 diputados. Se vuelve a ver cuántos están tocados y ahora lo único que falta saber es dónde tocaron. ¿Dónde tocaron esos? Si a mí de esos 21 me tocan ahora 3 y al otro 5 y tal, ¿dónde me han tocado? Pues a su vez también se ve dónde de las circunscripciones tiene esos 5 mayores cocientes. Y ahí se asignan los diputados. No hemos tenido que usar ni otra papeleta, ni crear otra circunscripción, ni hacer nada que no hayamos hecho nunca en el hábito de votar. El hábito de votar para el votante es el mismo. Coge su papeleta y, como siempre, la introduce en la urna de siempre. Y se eliminaría esa falta de proporcionalidad con ese sistema. Mejoraría, porque... Mejoraría sustancialmente. Claro, claro, porque esos 21 diputados, ¿qué significan? Significan que, como se votan en el conjunto, van al final, la mayor parte, por no decir prácticamente la totalidad, quizás 1 o 2, no, pero de esos 21 diputados, 19 o 20 van a las poblaciones mayores, donde más votos hay. Que es lo lógico. ¿Dónde van? ¿Pero cómo van a decidir 5.000 personas igual que 400.000? Y vendrían a asignarse en Tenerife y Gran Canaria fundamentalmente. Que es donde está la mayoría de la población. Exacto. Sin quitar esa representatividad de las islas mal llamadas menores. Mantenemos los 48, pero además tiene otro añadido importante, que es la diferencia. Hay dos extremos, ¿no?, por así decirlo. Uno, la lista autonómica que ya hemos nombrado, y el otro extremo, ¿cuál sería? Que nosotros, por imposición, digamos, de manera, por un acuerdo legal, dijéramos, estos diputados, 7 o 10 o los que fueran para Gran Canaria y 10 para Tenerife. No, nosotros decimos, no, los diputados ya veremos dónde tocan y cómo, solo por voto. Donde más votos hay, más diputados hay. No los vamos a poner nosotros, los va a poner la población. La población, el voto, lo va a poner el voto. El voto, la población. De esta manera no asignamos no quitamos a alguien para dárselo a otro. Por eso decimos ceden. El Hierro no cede ninguno. No le vamos a hacer que ceda ninguno. Tiene muy poca población. De La Gomera decimos que ceda uno a esa bolsa. De Lanzarote y de La Palma que cedan 2 a esa bolsa. De Fuerteventura que ceda 1. Y podríamos decir, bueno, Gran Canaria y Tenerife, como están infrarrepresentados, que no cedan. No, nosotros también cedemos 3 cada uno. Cedemos 6 de esa lista común. A esa lista común, igual que ceden 6 el conjunto de las islas no capitalinas. O sea que en este caso sí que se aplica la triple paridad para la solidaridad de la cesión. Y a esos que hemos cedido entre todos, que son 12, le añadimos 9 que no estaban y que podemos utilizar, porque hasta 70 se puede ir a aumentar el Parlamento. O sea, 10 con 10 parlamentarios más. 9. 9 más, 69 nos quedaríamos. Porque otro, no lo hemos mencionado en toda la charla, pero otro aspecto extraño de nuestro Parlamento es que es par. La mayoría, salvo Navarra y nosotros, todos los parlamentos son impares. Impares, para que las mayorías se produzcan con la diferencia de un solo voto. Claro. Aquí las mayorías, para poder superar al otro, son de 2. No sé si se han dado cuenta. Sí, claro. Son de 2. Entonces, para que cumplir con esto, en vez de llegar hasta 70, 69. Y así el Parlamento sería impar. Es un poco complejo de explicar, pero... Y desde el punto de vista práctico, este sistema que ustedes han propuesto, que es un poco sui generis, apartado de otros que pudieran ser también válidos, ¿cuál es la receptividad que usted ha visto en los países? ¿O qué grupos políticos tienen más receptividad hacia esa fórmula de ustedes? Bueno, pues bastante. ¿Les ha gustado a todos? ¿Están todos por la labor de ese sistema o no? Lo primero es que les ha sorprendido, porque nunca quisimos hacer público nuestra propuesta, pero no por nada, sino porque uno de los obstáculos para la reforma es querer decir, esta es la mejor manera. Te impongo esto. O sea, esta es la mejor manera, y vendrá otro y dirá, no, la mejor es esta otra. Entonces nosotros decíamos, lo que hay que hacer es entender y llegar a acuerdos básicos. Y ya llegará el momento de empezar a aportar fórmulas, ¿no? Como ahora nos tocó, pues ahora ya sí tuvimos que explicarlo. Tuvieron que mojarse ustedes. Y decir, nosotros queremos que el sistema se haga de esta forma, que es como lo has explicado nosotros ahora. Proponemos que una fórmula para hacerlo... Si pudiera ser esa. Pudiera ser esa si ustedes quieren cumplir con una serie de circunstancias, porque es lo que decía antes, lo hicimos
casi por deducción. ¿Ustedes qué quieren? ¿Mantener una cantidad importante de representación para los territorios? Sí, bueno, pues entonces tiene que ser de esta manera. ¿Que ustedes al mismo tiempo quieren que el conjunto se represente? Pues tiene que tener un sistema mixto. Tiene que ser los territorios, pero el conjunto. Puede ser esta. ¿Que ustedes quieren que la reforma la podamos hacer aquí sin tener que ir al Congreso? Entonces la lista regional es muy complicado. Hay que buscar una fórmula que legalmente se puede hacer aquí sin tener que recurrir al Congreso, y esa puede ser el colegio de restos. ¿Que ustedes quieren que no haya diferencias entre La Palma y Fuerteventura? Pues si quitamos, en vez de sumar a Fuerteventura, lo que hay que hacer es detraer de La Palma e igualar el conjunto de islas, porque lo que hacemos son 3 conjuntos diferenciados, pequeñas, medianas y mayores. Si ustedes no quieren asignar diputados directamente a nadie, sino que sea una cesión solidaria, todos cedemos un poco, todos damos un poco, excluimos al Hierro, todos damos un poco a esa bolsa, cogemos otros pocos de los que tenemos y no tenemos que estar ofendiendo, digamos, directamente, no agredir, como si pareciese que es una agresión a nadie, sino que todos vamos a contribuir a esta bolsa. Cedemos un poco para tener esa bolsa. Esta fue nuestra manera de uno de los condicionantes más importantes, don Vicente, que tiene todo este tema es el hecho insular, ¿no? El tener una comunidad autónoma con 7 islas o con 8 islas, ¿no? Uno de los mayores hándicaps, ¿verdad? Y sobre todo que sean tan heterogéneas sus poblaciones. Porque si todos tuviésemos 200.000 habitantes... No habría ningún problema. Aunque fuese la isla más grande, más pequeña geográficamente, eso no plantearía dificultad. El problema es la diferencia de población. Son 10.000 en el Hierro y 1.000.000, casi 800 o 900.000 habitantes en Gran Canaria de Tenerife. Ahora mismo, la comisión, ¿en qué situación está? ¿Cree usted que va a haber pronto algún acuerdo para elevarlo al Congreso? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? ¿Y qué cree usted que va a pasar? Como decíamos antes, había habido una primera fase de comparecientes. Que ya se ha pasado. Sí, son quienes les han dicho a los parlamentarios, miren, esto tiene un problema. Ustedes tienen un problema. Eso lo han dicho todos. Si ustedes tienen un problema, no hay duda. Y hay soluciones. Y esas soluciones son factibles. Mire, son esta. Por ejemplo, nosotros el Colegio de Restos, la lista autonómica, de distintos tamaños. O sea, soluciones tienen. Ahora ustedes se tienen que reunir y ustedes tienen que decidir cuál quieren. ¿Cuál? Porque el problema existe. No ha venido nadie a decir, oiga, no, si no tienen problemas, esto es fenómeno. Eso no lo ha dicho nadie. O sea, todos han dicho, tienen ustedes un problema. Estaría bueno que fuera a decir que está todo bien, ¿no? Bueno, eso sí que es posible también. Algunos han dicho que las cosas han funcionado bien, ¿no? Sí, claro, hombre, claro. Está bien, pero que yo creo que hasta los que, está expresado en la comisión, que hasta los que han dicho eso, reconocen que ha llegado el momento de ponerse al día. Hay que darse cuenta que en el 82, cuando esto se acordó, había 700.000 habitantes menos que ahora en Canarias. Para que nos hagamos una idea. 700.000. Menos que los que hay ahora. Entonces, ya solo por la carga de población añadida que ya llevamos acumulando, ya solo esto hay que ser conscientes de que han cambiado los tiempos y hay que ponerse al día, ¿no? Entonces, si todos han dicho tienen ustedes un problema y tienen que resolverlo, y además en términos comparativos con otras democracias el problema es incomparable, resuélvanlo. ¿Y cuáles son las soluciones? Tenemos aquí un abanico de soluciones, ustedes tienen que elegir, eso ya no vamos a poder hacerlo nosotros, les estamos dando ideas para las que salidas lo hagan, pero pueden hacerlo. ¿Y ahora en qué punto estamos? Pues ya esa parte que terminó y está en la fase... Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuál es la hoja de ruta ahora mismo de la comisión actualmente? Bien, está en la fase para el futuro de ponencia. Y para la ponencia, nosotros también quisimos colaborar. No nos llamó nadie. Eso fue una cosa nuestra, ¿no? A iniciativa nuestra les dijimos, nosotros, si ustedes quieren, podemos ofrecerles una hoja de ruta, una manera de avanzar. Por si acaso, como pareció que además iba a pasar, se van a empezar ustedes otra vez a pelear y a empezar por el final, hablando de que si es la lista autonómica o el colegio de restos. Eso es el final. El final de todo el recorrido es la manera de hacerlo. Antes hay otra cosa que acordar. Y les dijimos, propusimos una hoja de ruta en la que ya nosotros mismos teníamos que renunciar a nuestra propuesta. No podía encajarse nuestra propuesta en la hoja de ruta. Y un poco como ejemplo para los grupos políticos, miren, ya nosotros mismos reconocemos que vamos a tener que ceder, porque lo que se ha estado
diciendo en la comisión de estudio, lo que más ha sido nombrado han sido estos puntos. Por ejemplo, un punto muy nombrado. La reforma que hagamos que sea sin que a nadie le cueste ningún diputado. Bueno, entonces ya nosotros, nuestra propuesta en la que no le costaban porque era una sesión, pero de alguna manera se cedían diputados, tenemos que renunciar. Nosotros objetivamente dijimos, bueno, pues si este es un aspecto que ustedes quieren dejar así, pues habrá que asumirlo. La hoja de ruta entonces que ofrecimos tenía 5 fases. La primera, la que ya hemos nombrado del Pacto por la Democracia. Tienen que llegar ustedes al primer acuerdo. Mejorar, reducir barreras, mejorar proporcionalidad y vigencia en 2019. Parece que, aunque no explícitamente, eso está acordado. Han acordado el primer punto. Bien. Segundo escalón. Cada vez que un escalón se acuerda, hay que fijarlo. Ese ya no se vuelve atrás. Segundo escalón. ¿Cómo quieren ustedes afrontar esto? ¿Se pueden reordenar los diputados o solamente quieren ustedes trabajar en el sentido de a los que ya tienen algo no se les quita nada? Esto es lo que quieren. Pues entonces las opciones ya se van reduciendo. Ya no puedes ir a opciones de quitar para dar a otros, sino simplemente fórmulas que sean aumentar a los que no tienen, pero sin quitar a los otros. Segundo escalón de la hoja de ruta. Tercer escalón. ¿Ustedes quieren o no quieren resolver el problema de Fuerteventura y La Palma? La Palma tiene actualmente mucha menos población que Fuerteventura y tiene un diputado más. Es un problema además que puede llevarse incluso al Constitucional. Eso no se puede dar. Entonces, pregunta a los parlamentarios, ¿ustedes este punto lo quieren resolver o lo quieren dejar así y ya veremos qué pasa? Si lo quieren resolver, hay que darle un diputado a Fuerteventura, porque en el paso previo han dicho que no le van a quitar a nadie. Claro. No le pueden quitar a La Palma, se lo tienen que dar a Fuerteventura. Entonces, si en el paso 3 se lo dan a Fuerteventura, ustedes asumen que la triple paridad es superable, porque en este momento, al darle ese diputado a Fuerteventura, se olvidan de cumplir la triple paridad. Claro. Y abre el cuarto escalón, que es ¿hasta dónde quieren ustedes incrementar el tamaño del Parlamento para compensar, porque de eso se trata, a los que menos tienen, que son Tenerife y Gran Canaria? El kit de la cuestión es ese. En Tenerife y Gran Canaria, ¿cuántos más? Pueden hacerlo como máximo hasta 70 si solo lo hacen con el estatuto actual, o pueden ir a más si se ponen de acuerdo y además reforman el estatuto, 73, 75, los que ustedes crean que sean razonables, teniendo en cuenta esas comparaciones que hemos dicho de País Vasco, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ese es el cuarto punto. Y ya el quinto es en el que estábamos hablando. ¿Cómo hacemos la asignación de ese incremento? ¿Cómo le damos una solución práctica a la reforma? No, ¿cómo la logramos? Pero si llegamos hasta el cuarto punto hemos avanzado mucho. Muchísimo, claro. Mucho, porque claro, ya se ha hablado de una serie de cosas que serían un acuerdo importante. Entonces, al final, si ya hemos llegado, vamos a suponer que hemos dicho que son 12 o 14 diputados más, ¿cómo los asignamos? Pues está la manera que habíamos nombrado de la lista regional, está asignarlos directamente, tantos y tantos, está el colegio de restos, a grandes rasgos. Esas son las 3 grandes fórmulas. Hay más intermedias, que son combinaciones de una y otra. Pero los 3 grandes modelos son esos. Directamente cortamos por la mitad para ti esto y para ti esto, hacer una lista autonómica en la que conlleva, como hemos dicho, una urna aparte, una papeleta aparte, etcétera, o ese espíritu de voto conjunto sin tener que crear la lista ni nada, sino como habíamos dicho antes, con el colegio de restos. Y ahí se tendrán que poner de acuerdo. Pero ir, como pretendieron en la primera sesión del día 1 de junio de la ponencia, hablar de eso, que es el punto quinto, vuelve a introducirlo en la confrontación. Primero vamos a acordar lo que podemos acordar y ya llegaremos a hablar al final. Llegaremos al quinto punto. Es lo que nosotros... Claro, una cronología de negociación de cómo se deben de llevar las pautas del proceso. Es como nosotros le hemos propuesto. Y parece que en la segunda ponencia, que fue el día 13, hace 2 días, ¿no? Sí, sí. El día 13 cambió de actitud bastante la comisión y han aceptado como documento de trabajo esta hoja de ruta que le hemos hecho. No es que lo vayan a seguir a pie juntilla, pero les ha gustado esa forma de trabajar, de decir, bueno, pues vamos a ir por pasos, vamos a ir viendo en qué podemos avanzar y luego vamos sumando avances sobre esto y tal. Bueno,
Nos parece el pacto, que ya te lo pregunté al principio, pero para ir a el pacto de apoyo de Nueva Canarias a los presupuestos, ¿crees que va a ser positivo para para la reforma? ¿Crees que va a influir en algo? Nosotros creemos que es positivo en el sentido... Para que el Partido Popular haga lo que quieran los canarios. Para el Partido Popular, porque ha sido un pacto entre el Partido Popular y Nueva Canarias. Pero para todos en general, porque lo que está diciendo ese pacto es, en el fondo, ese acuerdo para la reforma electoral es: la reforma electoral tiene que salir en el 2019 de la manera que sea. No se puede frustrar de ninguna fórmula. Queremos que se haga en Canarias, porque lo recoge el documento. Queremos que se haga en Canarias, pero no estamos dispuestos a que, si hay, como hay, un consenso mayoritario en los medios, en la sociedad, en la academia e incluso en las formaciones políticas, un tercio lo vete. No puede ser. Cuando hay una mayoría tan grande de voluntades... Pero ¿y cómo cree usted que va a poder el Partido Popular y Nueva Canaria impedir eso? Si con Coalición Canaria y con Asamblea Socialista Gomera lo pudieran hacer, ese tercio diríamos de veto. Que de lo que se trata, estamos diciendo, de conseguirlo aquí, y lo que se está planteando es: si no lo conseguimos aquí, lo vamos a hacer en el Congreso de los Diputados. Y si se les planteara a ustedes la opción de que, al hacerlo en el Congreso de los Diputados, alegaran modificación sustancial para retirar el estatuto, ahí es donde entra el acuerdo este. El PP no apoyaría tal cosa. Eso es lo que ha acordado Nueva Canaria. Si no lo hacemos en el Parlamento, porque una minoría nos bloquea, que en este caso sería Coalición Canaria y Asamblea Socialista Gomera, ¿no? Que son los 21. Exacto. Y lo llevásemos a través del estatuto, no les va a quedar a ustedes la opción de retirarlo. Sino que te lo vamos a imponer en Madrid. A los que han ejercido el veto. Pero nosotros decimos, estos son previsiones. Realmente no habría por qué hacerlas, porque lo que se considera, lo que consideramos que hay que hacer es lograrlo aquí, y además lograrlo con un gran consenso, y no solo eso, sino no que se amenace con la vía del Congreso, sino acordar, incluso en Canarias... Sí, pero Coalición Canaria y Asamblea Socialista Gomera tienen que tenerlo claro, de que si no se produce el acuerdo aquí, Madrid lo va a imponer a través de ese pacto PSOE, sería PSOE, PP, Ciudadanos y el resto de fuerzas políticas, digo yo, ¿no? Los mensajes se están enviando y nosotros creemos que lo han captado. Pensamos que no se trata, no queremos enfocarlo desde el punto de vista de si no haces esto vamos a hacer aquello, sino que sepan que hay que respetar a la gran mayoría. La gran mayoría que quiere, la gran mayoría quiere la reforma electoral de Canarias para 2019. Claro. ¿Se puede consentir entonces que porque ustedes tengan la capacidad de veto en Canarias la ejerzan? Eso es lo que estamos diciendo que no. Porque además ese veto, por cierto, que estamos hablando de un tercio de escaño. Ni siquiera es un tercio de sufragio. Población, claro que no. Ni de población. Claro que no. Ahí tenemos la Gomera por medio, no se puede darnos. Pero yo lo que quiero decir es que Nueva Canarias tiene que darse mucha prisa, porque los presupuestos del 2018 se van a empezar a negociar ya. Y yo tengo información de que Nueva Canarias se la va a jugar con ese tema. Nueva Canarias no va a apoyar los presupuestos del 2018 si no hay una garantía o una aprobación en el Parlamento de esa reforma electoral. Eso es lo que me han dicho, no sé si lo cumplirán. Es probable que haya un segundo tiempo, que es ese, pero como decíamos antes, aquí van a empezar a entrar un montón de variables que no sabemos cómo controlar. Todo, incluso lo que usted ha nombrado antes de una posible... por poder, pues se puede disolver la Cámara. Por eso volvemos a ese riesgo sería catastrófico para Canarias. Lo realmente importante es asumir que tenemos un problema, que ese problema está pendiente, además no lo hemos nombrado durante la charla, que ese problema está pendiente de resolver desde el 82 en una disposición transitoria del Estatuto. Sí. No hay ley canaria de elecciones. La hay para regular cuántas turnas ponemos, sí, pero no regula ni las barreras ni los diputados. No hay ley. Está en una disposición transitoria. Entonces, si todo el mundo te ha dicho que tienes un problema y que tienes que resolverlo, que tienes formas para hacerlo, lo que hay que hacer es hacerlo. Claro. Es una interiorización. Eso sería lo inteligente, vamos. Una interiorización por parte de los partidos que se han resistido más hasta ahora y decir, bueno, pues efectivamente, lo reconocemos, venga, vamos a hacerlo y se acabó. Eso es lo que hay que intentar hacer y creemos que ese espíritu está cambiando y posiblemente vaya cambiando en estas pocas semanas o meses que van a transcurrir. Y ahí sí que, si me permite, sí. es importante lo que decía usted antes. La población
tiene que tener claro este asunto. La población tiene que acudir cuando se hacen llamamientos por parte de foros cívicos como el nuestro, que están implicados en este asunto, a los actos que se convoquen, como el que tuvimos recientemente en la provincia, que se llenó. En el Club Prensa Canaria, sí. En el Club Prensa Canaria, porque lo que están haciendo estos actos es decirle a los grupos políticos, a los partidos políticos, que esto va en serio, que esto lo vamos a conseguir, que esto lo queremos y que no se va a permitir que no se haga. Claro. Entonces, si la población apoya este tipo de convocatorias, nosotros creemos que esto sale adelante. ¿Están convencidos de que esto puede salir adelante con el apoyo de la ciudadanía, con la presión y de los medios de comunicación? Que están ya, vamos, un día sí otro también con este asunto en los periódicos, en la radio y en las televisiones. Yo le prometo a usted que si yo sigo haciendo este programa aquí en el 2019, uno de los primeros invitados, si eso se consigue, va a ser usted, claro, para hacer, pero ese ya lo vamos a celebrar, ¿eh? Lo celebramos. Entonces, ya para celebrarlo. Ya me importa menos. Nosotros lo que necesitamos es más apoyo previo para que se consiga. Hombre, lo tenemos. Lo que no es de recibo es que sigamos con este sistema electoral, porque socava todos los cimientos de cualquier tipo o cualquier mínima expresión democrática. O sea, no puede valer un voto en Las Palmas 1.000 y en La Gomera valer 5.000, o en La Palma, o donde usted quiera. O sea, eso no lo sostiene ningún parlamento serio, ningún país serio soporta una falta de igualdad y de justicia electoral como el que tiene Canarias. Eso está claro. Pero yo tengo mis dudas. Usted me perdona que sea un poco escéptico. Ojalá me equivoque. Dentro de las dudas, yo espero que usted, Francisco, también, y que creo que se ha dado cuenta que ha habido un gran cambio desde los años en que empezamos a hablar de esto hasta ahora. Y nosotros aquí en nuestro programa, no sé si lo sabes, cada vez que tenemos una oportunidad lo recordamos, lo apoyamos, cada vez que vean que ustedes hacen cualquier movimiento lo decimos aquí, lo recordamos, porque nosotros, este programa y esta televisión, Canal 4 Televisión Telde y este programa de La Verdad del Barquero en Clave Canaria, está muy implicado en este tema, porque queremos tener una ley electoral más justa, queremos ser más ciudadanos, queremos ser más demócratas, y eso se consigue a través del voto, ¿no? Por lo tanto, yo le agradezco a usted la entrevista, le agradezco que esté por aquí de nuevo con nosotros. Después de trabajar, el hombre ha hecho un esfuerzo terrible para estar con nosotros, lo cual le agradecemos a don Vicente Mujica Moreno, y que esta no va a ser la última. Nosotros vamos a seguir tirando del carrito dentro de nuestras posibilidades, de nuestras modestas posibilidades. Así que le agradezco mucho la visita y suerte. Muchas gracias. Suerte a ustedes, a todos nosotros. Bien, señores, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Son las 10:30 de la noche de hoy, 15 de junio de 2017, y el próximo jueves más cosas. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.